Hola y bienvenidos a todos a Consalud TV. Hoy está con nosotros la consejera de Salud y Consumo de Baleares, Patricia Gómez. Bienvenida, consejera. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para empezar, quería hablar precisamente de los presupuestos, ¿no? Que recientemente anunciaron un incremento en la partida que va dirigida a sanidad y quería saber un poco cuáles son las previsiones. La verdad es que hemos podido incrementar el presupuesto en los últimos 7 años de manera muy significativa. Ha aumentado un 50% aproximadamente, un 60% ya con el presupuesto de este año, porque globalmente es un 10,3%, aunque el servicio de salud incrementa un 11%, que es la partida mayor, ¿no? Hablamos de 2.241 millones y ahora mismo están en el Parlamento, pero bueno, con estos presupuestos yo creo que es el año en el que podemos cubrir mucho mejor las necesidades, ¿no? Evidentemente durante la pandemia pues tampoco hemos tenido límite presupuestario, pues como todas las comunidades autónomas nos hemos tenido que ir adaptando con la compra de material, contratación de profesionales, pero hemos podido mantener a los profesionales contratados por la COVID, cosa que nos ha dado pues bastante respiro, sobre todo en lo que son enfermeras. Médicos tampoco tenemos límite presupuestario para contratar médicos. Algunas especialidades pues ya sabemos que son más deficitarias y nos cuesta más, pero con esa partida de capítulo 1, además de contratar más profesionales, poner psicólogos clínicos en atención, más psicólogos clínicos en atención primaria, etcétera, abordar las principales estrategias, cronicidad, salud mental y atención primaria, sobre todo, y evidentemente de pues, todos los nuevos proyectos hospitalarios. Y luego pues estamos negociando precisamente estos días, bueno, llevamos ya un tiempo negociando lo que serán nuevos derechos laborales o incrementos retributivos también que beneficiarán, pienso que de manera significativa, a casi todos los profesionales. Ha comentado la atención primaria, que se ha convertido en la gran protagonista de estos últimos meses. Quería saber un poco cuál es la situación en Baleares del primer nivel asistencial y un poco cómo se está trabajando para dar respuesta a las demandas y poder un poco apoyar a este nivel. Bueno, nosotros llevamos tiempo trabajando la estrategia con el Ministerio, luego hicimos nuestro plan de acción en la comunidad autónoma, por lo tanto, desde principios de año estamos trabajando intensamente, ¿no? en muchos proyectos distintos, sobre todo para poder recuperar la presencialidad, la longitudinalidad y la continuidad asistencial, que es pues un poco el centro de la atención primaria, ¿no? Hemos tenido la suerte de poder incrementar la plantilla de enfermeras en 150 en atención primaria, con lo cual ya nos situamos que prácticamente todos los centros de salud ganan 2 o 3 enfermeras, con lo cual pues una ganancia significativa a la hora de poder hacer una atención más proactiva, no tan reactiva, no esperar que el paciente venga, poder hacer más domicilios, mejorar la atención a la cronicidad. Tenemos ya también enfermeras gestoras de casos en los centros, y donde tenemos el caballo de batalla es en la pediatría, que necesitamos pediatras. Hemos hecho, incluso durante la pandemia, hemos seguido con todo el proceso de OPE, de oferta pública de empleo, con exámenes. Ya digo, incluso durante la pandemia no hemos parado. Tenemos pues prácticamente con las primeras OPEs unas 2.700 plazas ya asignadas, o sea, que ya son fijos. El proceso de estabilización, porque también los médicos de familia tuvieron una primera oposición, ahora tendremos el proceso de estabilización y una nueva oposición. A los médicos también hace pocas semanas, 2 semanas, les ofrecimos ya contratos de 3 años de interinidad, contratos más largos. Aproximadamente más de 70 médicos pudieron adherirse a este protocolo. Estamos con un proyecto pionero en el Estado y que nos está dando bastantes buenos resultados, aunque tenemos algunas quejas de los profesionales porque hemos empezado muy rápido. Fue un proyecto piloto en 7 centros de salud que queríamos desplegar durante todo el año, y en el mes de julio, al ver los buenos resultados que nos habían dado, pues decidimos implementarlo en todos los centros de salud. Se llama Infosalud Conecta. En lugar de tener un call center no profesionalizado donde simplemente dan citas, es una central de información
y también tenemos médicos allí que permite pues que algunos pacientes sean derivados telefónicamente por si tienen que hacer alguna consulta. Los médicos también pueden hacer bajas o altas, trámites más burocráticos, ¿no? Y ya no es necesario derivarlos a los centros. Y lo que nos ha ayudado mucho es también para canalizar la demanda. Es decir, al no sonar ya casi tanto, o sea, mucho menos, ¿no?, las centralitas de los centros de salud, los auxiliares administrativos sanitarios, porque los estamos formando también, dada el papel tan relevante que tienen, pues tienen agenda para poder dar citas, para poder realizar trámites burocráticos que incluso antes realizaban los médicos. Y luego los usuarios, cuando llaman, normalmente por defecto piden cita con el médico, pero de una manera amigable, diría, y profesional, les preguntan pues, si pueden ayudarles en algo concreto, si quieren comentar el motivo de su llamada. Y los primeros 7 centros pues, nos dieron que casi el 50% de las citas que pedían para el médico se podían canalizar a la matrona, a la trabajadora social, a la enfermera o a los técnicos en cuidados de enfermería. Entonces, se reparte mucho mejor la demanda. Ya digo, queríamos que fuera más progresivo, entonces lo implantamos en todos los centros. Eso conlleva pues, a veces unas primeras dificultades lógicas, ¿no?, de falta de coordinación, etcétera, pero pienso que a la larga pues, también nos ayudará en un nuevo modelo organizativo. También estamos con la demanda compartida urgente, por la cual, mediante protocolos, que ahora tenemos 27 situaciones clínicas que en principio pueden resolver las enfermeras. Entonces, una mayor capacidad resolutiva de las enfermeras pues también hace que el médico pueda tener más tiempo para lo más complejo, digamos, ¿no? Las situaciones, tenemos, si juntamos medicina de familia y pediatría, una demora media de unos 28-29 días. Los médicos de familia solamente tienen 30-31 pacientes cada día y las demoras están en torno a 4 días la presencial. Es decir, nos faltan profesionales, pero buscamos todas las maneras también de compensar económicamente, y hace tiempo que tenemos módulos de actividad extraordinaria de diferentes tipos. Puede ser una tarde de jornada completa, pueden ser media jornada, media tarde o media jornada, y pagar un poco ese sobreesfuerzo que hacen todos los profesionales pues cuando falta un compañero, que básicamente es donde nos encontramos los problemas, por enfermedad, por COVID, por ausencia, por un congreso, por una formación, etcétera, ¿no? Mientras tanto, es verdad que yo veo profesionales muy comprometidos con el proyecto de ecografía clínica, por ejemplo, pues hay más de 200 médicos en espera para recibir la formación, y es un proyecto que también se pretende mejorar o ayudar, ¿no?, al médico a tener más herramientas diagnósticas. Trabajamos con los hospitales también para la coordinación hospitalaria primaria, que en ocasiones y con algunos servicios no es fácil, es decir, que se entienda desde el hospital cuál es el mundo de la primaria y cómo se trabaja en primaria, y por tanto que también pongan de su parte, ¿no?, a la hora de no derivar determinadas cosas al médico de familia por sistema. No sé, estamos trabajando en muchos frentes, en muchos ámbitos. El capítulo 6, por ejemplo, es el mayor también del que hemos tenido en estos 7 años. Pues tenemos muchas obras en marcha, pero sobre todo centros de salud, que pensamos que también mejoran, ¿no?, cuando podemos inaugurar un centro de salud nuevo o una reforma amplia, pues mejora las condiciones de trabajo de los profesionales, y también vemos que están tremendamente agradecidos. Tenemos un plan, prácticamente hemos hecho reformas en todos los centros de salud en los últimos años, pequeñas reformas, pero lo estamos renovando muchos centros, mucho más grandes. Entiendo que sobre todo hacer más atractivo, ¿no?, la atención primaria, porque en estos últimos años parece que ha perdido precisamente ese atractivo y muchos estudiantes de medicina no optan por ella.
Sí, no es nuevo, ¿eh? También es una situación que ahora la visualizamos más porque la pandemia ha hecho daño al sistema sanitario en su conjunto y a primaria en particular, mucho más, ¿no? Es cierto, nosotros, pues, por ejemplo, en Mallorca han acabado 23 residentes de familia, tenemos la suerte que se han quedado 21, pero solamente la mitad se han quedado en primaria, los otros se han ido a urgencias hospitalarias o al 061, ¿no? Necesitamos fidelizar, necesitamos medidas más atractivas. También nosotros tenemos un plus de fidelización en en Menorca, Ibiza y Formentera, donde hay doble o triple insularidad. Y luego pues pasan circunstancias bueno, que a veces son desfavorables, pero otras veces son muy favorables. Por ejemplo, en Ibiza ahora, bueno, que es probablemente de las islas donde tenemos un hospital de alta resolución de bastante más nivel que un hospital comarcal, ¿no? Han podido contratar a 8 médicos más, médicos titulados, médicos de familia que se han formado en España, 8 médicos más. Eso nos ha permitido bajar el número de pacientes por médico. También hay 7 centros en Ibiza, 7 centros de salud únicamente y con sus unidades básicas, ¿no? Bueno, y Formentera. Hemos podido reforzar la plantilla de tal forma que ha bajado el número de tarjetas por médico, por ejemplo, ¿no? Y está previsto que en enero se incorporen 3 médicos de familia más. Y hay veces que dices, bueno, en Baleares las dificultades que pueda haber de vivienda, pues bueno, pues pueden existir, ¿no? Pero luego vemos que en ocasiones pues se salvan de manera considerable, ¿no? En otras especialidades, pues a veces no es así. O sea, nosotros ahora la falta más de médicos de familia tenemos más en Mallorca, y en cambio, ya digo, para algunas especialidades Ibiza es particularmente complejo, pero tenemos en atención primaria esa posibilidad de aumentar, ¿no? Con lo cual, yo creo que es importante tener proyectos que resulte lo más atractivo posible y también... a ver, yo soy enfermera de primaria, creo que tenemos, ya me sitúo como profesional, que recuperar la ilusión también desde cada uno de los centros de salud, aportando a los profesionales lo que saben aportar, lo que sabemos aportar al equipo, trabajar en equipo, recuperar un poco, no queremos volver al 2019 porque la sociedad también ha cambiado, pero sí poder hacer uso de todas las herramientas digitales, telemáticas, para poder dar una atención, pues, no sé, más eficaz, ¿no? Pero nosotros nos comprometemos desde la Administración, desde la Consellería, a visibilizar el trabajo que hacen los profesionales en redes. Tenemos una campaña ahora mismo de todos los profesionales de atención primaria, bueno, para que la población conozca el gran potencial que tienen los profesionales de primaria, que resuelven el 90% de situaciones de salud de enfermedad, salud y enfermedad de la población, ¿no? Pero queremos que también tengan tiempo, y los médicos nos reclaman tiempo para actividades comunitarias, para, bueno, pues otras cosas que ahora mismo es verdad que están desarrollando más las enfermeras, investigación, formación. Todo esto tenemos que encontrar el equilibrio, pero yo creo que también hay una parte bueno, interna, ¿no? de cada uno de los centros de salud, porque como en todos los sitios, pues ves centros de salud donde tienen pues, muchísima ilusión, donde la organización bueno, consigue dar respuesta a las necesidades de los pacientes, y otros que les cuesta más, ¿no? Y también hay momentos que cuando caen enfermos graves 3 médicos de una plantilla de 10, pues evidentemente eso lastra, porque en el 2015, que empecé como consejera, teníamos profesionales para poder sustituir y poder hacer contratos incluso cortos en el 2015, y ahora no tenemos esos profesionales de más, digamos, ¿no? Esos pools que teníamos en los centros de salud para sustituir esas situaciones sobrevenidas, ¿no? Pues ahora
claro, lo resuelven los propios profesionales del centro. Y es verdad que dependiendo del centro, pues hay situaciones a veces complejas. Lo cierto es que más allá de la atención primaria, el tema de la falta de especialistas, no solo en primaria, sino en otros ámbitos, se ha convertido en un gravísimo problema en todo el Sistema Nacional de Salud. Desde tu perspectiva, un poco, ¿hacia dónde deberíamos de dirigirnos en este sentido? Porque también hay mucha preocupación por las próximas jubilaciones, los problemas de reposición. Sí, a ver, yo lo que creo es que tenemos que trazar una hoja de ruta y saber dónde queremos llegar. A veces calcular el número necesario de profesionales no es sencillo para dentro de 10 años, porque luego cambian las técnicas. Hay muchas especialidades, si miramos cualquiera, pero por ejemplo anestesia. Estaban, cuando yo estudiaba, o hace 20 años o 15, estaban únicamente en el quirófano. Ahora los anestesistas están en la unidad del dolor, están anestesiando también para todo tipo de pruebas, colonoscopias, gastroscopias, radiología. Quiere decir que al final tienen su campo de trabajo va ampliándose y por lo tanto necesitamos más especialistas también. Con lo cual, determinar exactamente cuántos necesitamos lo podemos calcular con las previsiones de hoy, ¿no? Con la situación de hoy. En ese sentido, nosotros desde el 2015 fuimos trabajando. Lo que no deberíamos de permitir, creo que ningún consejero de salud, pero no siempre depende de nosotros, evidentemente, ni solo depende de nosotros, pero ningún gobierno es desinvertir en salud. Porque cuando desinvertimos, como pasó en la anterior crisis, por las decisiones que se tomaron del 2011 al 2015, en Baleares, por ejemplo, se desinvirtió un 25% del gasto sanitario, ¿no? Con lo cual, evidentemente, tienes que dejar de hacer cosas y lo que haces es pues, contratos precarios, despedir gente. Bueno, esas son, desde mi punto de vista, las medidas fáciles, ¿no? Es mucho más difícil, pues, tomar medidas estructurales para ser más eficientes y tenemos que trabajar en esa eficiencia, pero no deberíamos de desinvertir en salud porque las consecuencias no son a corto plazo, las consecuencias luego son a corto, pero también a medio y a largo plazo. Un médico tarda 4 años mínimo en formarse, hay especialidades de 4 y otras de 5 años. Claro, por ejemplo, en ese periodo de tiempo se desinvirtió muchísimo en formación, se dejaron de ofrecer plazas, ¿no? Que teníamos acreditadas en la comunidad autónoma para que pudieran venir residentes. Evidentemente las consecuencias las empezamos a sufrir 4 años más tarde. Si 4 años más tarde todavía no hay ese nivel de jubilación, pues bueno, vas aguantando. Lo que pasa es que ahora, y según el último estudio que hizo la Universidad de Gran Canaria, con Beatriz López Valcárcel y Patricia, el estudio que han hecho, pues con el que estoy bastante de acuerdo, ya digo, teniendo en cuenta la situación actual, los médicos que necesitaríamos con las prestaciones de hoy en día, pues vamos a tener 3 o 4 años complicados, muy complicados. Nosotros hemos pasado de tener 134 residentes o 138 que se ofrecían en el 2015 a 260 aproximadamente que ofrecemos ahora. Hemos prácticamente duplicado la oferta formativa, porque sí que hemos ido calculando por especialidades esas necesidades, ¿no? Y bueno, tenemos la suerte de que habitualmente se cubren las plazas ofertadas. Claro, como te comentaba antes, este año en Mallorca han acabado 23 residentes, en Menorca 5 se quedaron todos y en Ibiza 8 se quedaron 6. 8 y 5 son 13, son 63 que han acabado este año y el año que viene en mayo, el 24, solo en Mallorca acabarán 50 residentes. Los 50 residentes cubren a los que se jubilan aproximadamente la mitad, pero luego tenemos que valorar que esa otra mitad no deberían de irse a urgencias hospitalarias, que a lo mejor también hacen falta, ojo, porque claro, hacen falta, ¿no? Pero bueno, tenemos que ver también, tenemos que tratar de fidelizar a los, en el caso de la medicina de familia, a los residentes cuando acaban, que se queden en atención primaria. Por eso nosotros, claro,
cuando decimos el 2024 ya acabarán muchos más de los que se jubilan, pero tenemos que pensar en estos huecos que tenemos ahora, y coincido, ya digo, con estas dos investigadoras en que economistas de la salud, en que vamos a pasar 3 o 4 años complicados, y hemos entrado un poco en una carrera ahora mismo por comunidades autónomas de ofrecer más, de ser más atractivos, ¿no? Pero no nos queda más remedio, porque al final el sistema sanitario pues está permanentemente abierto, no podemos de repente cerrar, ¿no? Tenemos que atender a cualquier ciudadano que acuda, y de ahí la dificultad está, yo creo, en nuevos modelos organizativos, en incorporar tecnología, en ser más eficientes, en dar también papeles más relevantes a profesionales que competencialmente tienen capacidad y que la tienen demostrada, con lo cual, bueno, tenemos que cambiar y por supuesto, retribuir correctamente el esfuerzo extraordinario, ¿no? Nos lo encontramos ahora con las listas de espera que tenemos. O sea, es otro caballo de batalla que, con la situación de las listas de espera, pues evidentemente pedimos ese sobreesfuerzo a los profesionales para poder dar respuesta en unas demoras razonables de tiempo, pero evidentemente pues todo esto necesita de una inversión a corto, a medio y a largo plazo también. ¿Y es realmente el idioma, tanto que se habla, un inconveniente para poder ejercer? No, en Baleares. No, para nada. Quiero decir que el catalán no se le exige a ningún médico que va a trabajar a Baleares. No se exige porque nuestra normativa permite excepcionar a las categorías deficitarias. Entonces vienen continuamente. El año pasado, en el 2021, según la OMC, Baleares es la comunidad autónoma donde más aumentaron los médicos colegiados, la colegiación médica, donde han venido más médicos a colegiarse. Ayer mismo estábamos analizando en el último año los médicos de Ibiza, por ejemplo, que se han marchado, que eran 41, si no voy equivocada, y han venido 240 o 230. Vienen mucho más de los que se marchan habitualmente, ¿no? Es decir, que a veces tenemos desgracias en algunas especialidades, que si son 4 en el hospital de Menorca, por ejemplo, ¿no? Y se van 2, uno se jubila y el otro se marcha, pues claro, cubrir 2 facultativos en un periodo de tiempo corto, pues no siempre es fácil, pero vamos, mientras tanto, apoyando desde Mallorca los hospitales más grandes y compactos también. Cada vez tenemos también más servicios que coordinan la atención para prestarse esa ayuda mutua, ¿no? en momentos de dificultad. El catalán, hay una norma, somos una comunidad bilingüe, se exige a todos los funcionarios estatutarios, pero ya digo, en las categorías que no son deficitarias. Ahora mismo con las enfermeras también sucede un poco lo mismo, no tenemos bolsa, pues, agotamos la bolsa sobre todo antes del verano y entonces, pues cualquier profesional que venga de la península pues no tiene esa exigencia del catalán. Y luego, en mi experiencia, y los profesionales se dan cuenta de la necesidad de entender, por lo menos, ¿no? Y ponen muchísimo de su parte para poder entender y para poder atender a las personas si hablan también en su idioma, ¿no? Que en situaciones de vulnerabilidad pues utilizamos todos el idioma con el que mejor nos expresamos, y no hay conflictos en ese sentido. Y como he dicho muchas veces, ningún médico, ninguno, ni uno solo, de los que se han marchado por la exigencia del catalán, porque esa exigencia no ha existido. Y ha hablado también de las listas de espera, antes ha comentado un poco de las de atención primaria. No sé en quirúrgica cómo están en estos momentos, aunque sí que han llevado a cabo distintas iniciativas un poco por mejorar. Sí, desde el mes de marzo empezamos con el plan de choque de actividad extraordinaria, al que destinamos 18 millones de euros
para favorecer la autoactividad, digamos, que los servicios puedan gestionar las listas de espera. Tenemos también una unidad de admisión centralizada en el servicio de salud para ayudar a las derivaciones, y también depurar, ¿no?, listas de espera, porque a veces también hay que hacerlo. Y esto desde la Oficina de Admisión Centralizada del Servicio de Salud. Luego, ya digo, empezamos con la autoactividad de 18 millones de euros en marzo. Se han realizado 60.000 consultas, muchísimos procedimientos quirúrgicos y ahora, para empezar en noviembre, estamos terminando de acordar con las entidades privadas, también tenemos alrededor de 25 millones de euros en 2 años para poder llegar a las demoras, ¿no?, que pensamos que son adecuadas, ¿no? En el 2019 habíamos conseguido reducir la demora en consultas a 35 días. La verdad es que pensamos que ya entra dentro de un margen razonable. La población estaba normalmente muy contenta y la quirúrgica también la redujimos muchísimo más. Ahora mismo, desde septiembre, la tendencia es a disminuir la demora. El número de pacientes en lista de espera, de momento, también va bajando, aunque yo siempre digo que lo que me preocupa es la demora. Es como en los aeropuertos, ¿no?, que da igual los aviones que tienen que salir si consiguen salir a la hora, ¿no? Nosotros lo vemos mucho en Baleares, en julio y en agosto, pues despega o aterriza un avión cada minuto o menos, ¿no? Si al final el aeropuerto consigue sacar todos los aviones en tiempo y en forma, pues da igual cuántos aviones haya, ¿no? Pues a nosotros un poco, aunque el símil es un poco ridículo, pues yo siempre digo, no importa tanto cuántas personas hay, sino que seamos capaces de darle respuesta en un tiempo determinado, ¿no? En relación al último informe del Ministerio, estamos entre las 5 comunidades autónomas que mejor situación tienen en lista de espera, tanto en quirúrgica como en consultas, aunque también creo que muchas veces, no sé si los criterios son exactamente comparables entre comunidades autónomas, o por lo menos lo discuto también en algún foro en el momento en el que el paciente entra en la lista de espera. No sé si estamos midiendo todos exactamente lo mismo, pero bueno, en cualquier caso vamos mejorando, pero tenemos camino. En consultas ahora estamos en 50 y pico, 60 días, no 60 días, que es casi el doble de lo que teníamos en el 2019. Y aunque sea menos que la mayoría de las comunidades autónomas, pues tampoco me satisface. Quiere decir que tenemos que trabajar mucho ahí y esperemos que también ese acuerdo de derivación a las privadas nos ayude ahora mismo en consultas. Sabemos que si hacemos más consultas tendremos más indicación quirúrgica, con lo cual en breve aumentará la lista de espera quirúrgica también, por razones obvias, ¿no? Necesitamos unos 2 años para volver a la situación del 2019 con estas medidas. Luego antes, cuando hemos estado hablando de los presupuestos, hablaba también, aparte de la partida para atención primaria y demás, de otros aspectos. Uno de ellos es de la salud mental, que tanto preocupa. Han sido pioneros en muchas ocasiones, sobre todo me recuerdo cuando presentaron el Observatorio del Suicidio. Ahora mismo, ¿cómo está la situación? Un poco, ¿en qué están trabajando? Pues la verdad es que seguimos siendo bastante motor tractor. La semana pasada se hizo la primera jornada técnica de salud mental, coorganizado con el Ministerio y la participación de todas las comunidades autónomas. Yo es un aspecto del que me siento muy orgullosa. Creo que se ha trabajado mucho y bastante bien, mayor inversión, pero también, sobre todo, los profesionales de la Oficina de Salud Mental del Servicio de Salud, que son 4, pero que han estado, 5, que han estado... han tenido una mirada muy amplia, una visión muy clara también de hacia dónde establecer el rumbo y muy participativa con los profesionales que tratan la salud mental, servicios sociales, educación y asociaciones de pacientes. Y a partir de ahí se han ido diseñando diferentes estrategias para algunas patologías, por ejemplo, con el Observatorio del Suicidio, pues prevenir evidentemente al máximo la conducta suicidia y si no, luego tratarla.
Con educación hay programas específicos, se llama Coreduca, salud mental, que trabajamos conjuntamente, ya digo, con educación. Con servicios sociales también ha hecho un papel determinante para nosotros, que es todo el tema de integración a la sociedad, y al final es que son personas normalmente que tienen un gran estigma, que hay que romper ese estigma, por lo tanto también hay un grupo de trabajo de estigma, y lo que queremos es romper muros, y lo hemos también escenificado rompiendo literalmente los muros del hospital psiquiátrico, que es un entorno ajardinado, con unos jardines preciosos que se van a abrir a la ciudad con un proyecto de reforma y rehabilitación de lo que es el antiguo hospital psiquiátrico, que se convierte en un parque sanitario se llama Buenos Aires, ¿no? Y estamos también orgullosos de este proyecto. La estrategia de salud mental 2016-2022 se está evaluando en estos momentos, y lo que nos dimos cuenta es que si bien se ha avanzado mucho en coordinación, en coordinación interinstitucional, nos hacía falta más implicación de las administraciones, y tal vez que salud diera un paso atrás y que las otras organizaciones, entidades, instituciones puedan tener mayor protagonismo. Y como es un tema que interesa, yo creo que especialmente después de la pandemia todavía más, pues se decidió, y la presidenta ha aceptado, y lo está haciendo creo que muy bien, liderar desde la presidencia del Gobierno la nueva estrategia de salud mental, la del año que viene, de 2023 al 2029. De tal manera que se ha creado un comité interinstitucional, pero no solamente con las instituciones que estábamos. También pensamos que la Consejería de Trabajo o Modelo Económico tiene mucho que decir. La de Hacienda también es importante que conozcan pues, todas estas necesidades, la de función pública. Es importante que participen más entidades. Los consejos insulares, las diputaciones nuestras, ¿no?, que cada isla tienen una parte de atención a la dependencia, nos ayudan, por ejemplo, con las adicciones. Mucho, por lo tanto, también tienen que estar integrados. Y creo que ha sido un acierto, de momento lo han vivido muy bien, los ayuntamientos también, esa llamada, ¿no?, por parte de la presidenta del Gobierno a trabajar de una manera absolutamente transversal para al final conseguir que estas personas, que las personas que tienen un trastorno mental se puedan integrar en la sociedad. Entonces estamos contentos, un modelo diferente, mucho más participado, y ya digo, escuchando mucho a las entidades, y en general veo que también, yo qué sé, pues ponemos más psicólogos en atención primaria, y con el Observatorio del Suicidio se sigue trabajando mucho con jóvenes, con periodistas, con muchísimos de los ámbitos formativos, y tanto formativos como de atención. Queríamos garantizar la equidad, luego también lo que son todos los dispositivos comunitarios, pues asegurar que todas las áreas de salud dispongan de los recursos necesarios, tanto en los hospitales como desde atención primaria. Se ha trabajado mucho en esto, en los equipos asertivos comunitarios en cada una de las áreas, en el tratamiento de la patología dual. No teníamos unidad de patología dual, pues ahora tenemos una en Ibiza, otra en Mallorca. Vamos avanzando, pues yo creo que por buen camino, pero también con esa necesidad de ser mucho más transversales. Y otro de los aspectos que cada vez cobra más importancia dentro de la sanidad y de la salud es todo el ámbito de la salud digital y de la tecnología sanitaria. ¿Qué lugar ocupa en la sanidad de Baleares y en qué iniciativas están? Sí, yo pienso que el Ministerio ahí pues ha hecho un muy buen trabajo, muy intenso, y es de agradecer, ¿no?, pues toda esa captación de fondos europeos para poder transferir a las comunidades autónomas. En nuestro caso, pues por ejemplo, el plan de renovación de grandes equipamientos son 22 millones de euros, 21 equipos, desde pues radioterapia, ¿no?, todo lo que es radioterapia, pero también grandes aparatajes, resonancias magnéticas, TACs, que ya teníamos
incluso en Son Espases, que tiene 12 años, pero bueno, ya tiene la obsolescencia de 10 años, nos ha ayudado mucho a todo el plan de renovación tecnológico que nosotros teníamos, ¿no? Y luego la estrategia de transformación digital en la parte más informática, ¿no? Pues también creo que es un acierto el modelo de compartir buenas prácticas con las comunidades autónomas. Nosotros lideramos desde Baleares el grupo de ciberseguridad, al que se han adherido prácticamente todas las comunidades autónomas, y luego participamos en proyectos de transformación digital, de accesibilidad por parte del usuario, telecuidados, telemedicina, que lideran otras comunidades autónomas, pero en las que también nosotros participamos, y esos fondos europeos pues también, quiero decir, es muchísimo trabajo, es un trabajo ingente, hay que dar respuesta, tenemos que conseguir cumplir, ¿no? En estos, desde el año pasado y este año, pues tener todos los equipamientos y los contratos y tenerlo todo a punto es muchísimo trabajo, pero yo creo que merece la pena porque es un salto cualitativo importante, ¿no? También tenemos grandes proyectos de transformación digital en historia clínica, que vamos cambiando con el tiempo. Pasamos de tener el primer hospital sin papeles, que fue Son Llàtzer, hace ya 20 años, con lo cual, bueno, pues cambia mucho y nuestros sistemas de información también. Se ha trabajado también mucho en estas legislaturas para poder tener sistemas de historia clínica pues más predictivos, más completos, ¿no? Pues nos quedamos, consejera, ¿no? con esa idea, ¿no? de cómo se va transformando poco a poco las necesidades en la sanidad a todos los niveles y también en Baleares y en todos esos retos que tienen pendiente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Yo creo que nuestro sistema sanitario, y lo creo de corazón, es un tesoro, es uno de los mayores bienes públicos que tenemos en este país, con grandes respuestas, o sea, importantes respuestas a la población, y lo más importante es que entre todos tenemos que cuidarlo y luchar por tener un sistema sanitario fuerte. Muchas gracias. Gracias.